Ok, ya escuché el sonido de que empezó a grabar. Vamos a ver, Andújar y los demás. Muy bien. Andújar parece que salió. Y Sandra, necesito ver su camarita ahí prendida también. Bien, continuamos. La teología espiritual es una disciplina que trata de estudiar de manera sistemática a partir de lo que se llama revelación y una experiencia cualificada, lo que es la asimilación creciente en el ministerio para Cristo, en la vida del creyente, en su proceso constante de crecimiento. Ahora bien, hay una diferencia entre lo que es espiritualidad y religiosidad. En ocasiones se mezclan y se enseña que una cosa tiene que ver con otra, pero hay una gran diferencia. ¿Me puede decir usted, Juan Sánchez, para usted qué es una persona religiosa? ¿Qué entiende usted que es una persona religiosa? ¿Me escuchó, estimado Juan? ¿Me escucha ahora? Ajá. ¿Qué es para usted una persona religiosa? Sandra, ¿me escucha? Sí, le escucho, maestra. ¿Qué es para usted una persona espiritual? Una persona espiritual. Ajá. Bueno, si nosotros vamos y hablamos de lo espiritual, eso... Desde su punto de vista o desde su O sea, conocimiento, ¿qué es para va usted ligado una todo lo persona que que tiene que ver es con, espiritual? va ligado todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Entonces nosotros que creemos en Dios, ¿verdad? Creemos en lo espiritual, porque hay cosas que no la vemos, pero sí creemos que sí existen, que son reales. Entonces para mí es algo espiritual, es creer en las cosas sobrenaturales. ¿Me escucha, maestra? ¿Me escucha? Yo creo que ya no te escucho bien. Sí, está teniendo inconveniente con el internet la maestra. Está esperando que nuestra hermana Sandra terminara su definición. Y Juan ya regresó, Juan Sánchez ya puede compartirnos qué es para usted una persona religiosa. Sí, profe. Espérese.
¿Me escucha ahí? Sí, cuando vaya a hablar puede apagar la cámara para, ¿verdad? La conexión, que a veces la cámara consume mucho. Yo le solicité la cámara porque me sentía como que estaban conectados, pero un poquito lejos. Pero aquí estamos. Ahora dejé de escucharle. ¿Me escucha ahí? Sí, está hablando, claro Qué está. bacán. Sí, Sí, ahí sí. decía que una persona religiosa son aquellas personas que profesan una religión, practican su norma, su precepto, es decir, ellos no se basan directamente en la sabiduría de hombres, es de la Biblia, ¿verdad? Sino se basan en lo que ellos creen, en creencias de hombres que son devotos, ¿verdad? Son míticos, aquellas personas que profesan o que son religiosos. Ok, Maestro, yo tengo muy una bien. pregunta. Ahora, claro, dígame. En la mayoría pasan situaciones dentro del evangelio y hay veces que cierta persona con cierto nivel de libertad o de conocimiento bíblico le dice a la otra persona, tú lo quieres un religioso, mira cómo te interpreta la Biblia. Entonces, si la religiosidad se basa en la creencia y en el fundamento que tú tengas de la doctrina, hacia algo, hacia cualquier Dios, vamos a ver. Se supone que todos estamos dentro del mismo círculo cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso de lo que llaman los supuestos cristianos o un hijo de Dios? Divídame esas dos partes, por favor. Le divido lo que es religioso. De una persona cristiana como tal a un religioso. O sea, porque hay cristianos que dicen religioso a otra persona y de acuerdo a la definición que dijo el varón acá, se supone que de una manera u otra, perdón por el ruido, de una manera u otra todos somos religiosos. Entonces no entiendo por qué hay cristianos que le llaman religiosos a otros cristianos que interpretan la Biblia de manera acelerada. Me gustó esa parte, interpretar la Biblia de manera acelerada. Acelerada, sí, porque... Bien, fíjense, un religioso es aquella persona que practica. Recording in progress. Ajá. No, dale, está bien. Bien. Un religioso es aquella persona. Vamos a ver que tengo un. Ok. Vamos a ver. Ok. Un religioso es aquella persona que practica, digamos, que tiene la necesidad de que alguien lo guíe y practica ciertas reglas dogmáticas independientemente de darle sentido a su vida espiritual. Ejemplo, Catalina Mora siendo una religiosa. Bueno, en la iglesia hay culto 5 días, pero yo independientemente de cómo viva o cómo esté viviendo mi vida, tengo que ir a los 5 cultos porque es que hay que ir. O sea, no es por mi relación con Dios, no es para yo buscar al Señor. Por eso, por cosas como lo que usted dice, es que confundimos religiosidad con religioso. Esta parte no importa, porque todos somos religiosos, porque estamos en una religión. Realmente estamos en el cristianismo, ¿verdad? En la rama pentecostal. Pero el religioso, el que lleva la parte de la religiosidad, va a la iglesia los 5 días independientemente de que yo voy a la iglesia porque
quiero adorar a mi Padre celestial. No, yo voy porque los cultos hay que ir y hay que ir para yo ocupar el asiento. Y no importa si yo tengo una relación con Dios. Si ese ir 5 días de la semana a la iglesia implica. Bueno, me parece que esa fue la profesora. ¿Escuchó mi definición o el internet en qué parte me sacó? Bueno, el internet la sacó en el compromiso de ir a la iglesia, de que usted va muchas veces, la religiosidad la gente va por compromiso, porque yo fundamento en la congregación. No por una relación con Dios, no, sino porque hay que ir los 5 días, hay actividades, cuales sean los 5 días, y se asiste los 5 días, sin importar si esto afecta o no mi relación de familia, ni otras áreas, ¿verdad? Un religioso en ese sentido está en el trabajo, se supone que debe cumplir un horario y no le importa si tiene que llegar tarde porque tenía que quedarse orando, llega tarde porque hay que orar. Y no es que eso sea malo, ¿eh? Pero ya pasar esos límites sí se convierte en religiosidad, porque se supone que usted firmó y aceptó un contrato con esa empresa, ¿verdad? Para lo que es trabajar de 8 a 5. Entonces usted no me puede decir que llegó a las 9 porque se metió Jehová y usted está orando. ¿Usted me entiende? Ya es una persona que cae en religiosidad. Hay una actividad familiar, yo no puedo ir a la actividad familiar porque hay un culto de oración en la iglesia, que no es malo, es bueno y yo apoyo 100% que se asista. Ahora bien, durante el año la oración son fijas los martes. Entonces, si un martes yo no puedo cenar con mi familia porque hay culto de oración, ya ahí caemos en lo que es la religiosidad. Y esto no es solamente para los miembros, los pastores. Una de las cosas que la familia pastoral más se queja es que los pastores a veces no tienen tiempo para la familia, no como la parte pastoral, sino como mamá o como papá, independientemente de quién sea que esté ejerciendo el pastorado. Entonces ya ahí sí caemos en lo que es religiosidad. Espero haberme dado a entender, hermano. Me voy a entender. Muy claro, muy claro. Ok. Entonces, la religión es para aquellos que necesitan que alguien les guíe. Por eso decía, al igual que usted que compartía la opinión, de que todos somos religiosos en ese sentido. ¿Quién nos guía a nosotros? La Biblia establece que el Espíritu Santo nos guía en nuestro transitar en esta vida. Y nosotros queremos ser guiados. Por eso hemos aceptado a Cristo. Porque si no la lleváramos, ya usted sabe, como a lo que agarre su bon, como dicen por ahí. La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a lo que es su voz interior o el Espíritu Santo hablándole. Tanto así que el Espíritu Santo dice, la familia tiene un valor, la familia tiene una posición que tú tienes que darle. Entonces, en las Sagradas Escrituras hay 2 tipos de fuente que quiero que lo tengamos claro. Están los que son las fuentes externas y las fuentes internas. Y a nivel espiritual, se puede decir que están lo que se llaman, hay un fuente objetiva y subjetivas. También están
los tipos de fuentes son, esto es a nivel, sí, espiritual o a nivel de la espiritualidad. La subjetiva, la fuente subjetiva y las fuentes objetivas, digamos que las objetivas son las fuentes principales. Digamos que obviamente son las que están estipuladas en las Sagradas Escrituras. Después está lo que es la tradición, ¿verdad? La recopilación de cómo se han ido elaborando de manera magistral todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Es decir, los concilios, nosotros pertenecemos a algún tipo de concilio, algunos tienen obispo, eso es poco importante ahora porque es la forma de estar organizada. Nosotros, lo que nos dedicamos a la parte de magisterio espiritual, componemos las fuentes objetivas que se supone debemos explicar y enseñar la palabra de Dios tal cual. Tenemos experiencias espirituales, pero también tenemos el conocimiento. Pablo habla de revelación y ciencia, entonces tenemos esa parte de conocimiento que nos ayuda a poder identificar y poder ayudar a algunos nuevos conversos en cuando se están yendo para lo que es religiosidad y cuando están siendo personas espirituales. Claro, esta parte de personas espirituales lo digo desde el ojo, atendiendo hasta donde Dios nos permita llegar, porque nosotros no tenemos lo que le dicen espiritualmómetro para saber qué tan espiritual es una persona o no. Que usted haga señales de que ora mucho, eso no me dice a mí que usted me dice a mí que es espiritual. Porque usted se puede hincar quizá a dormir, pero yo no puedo llegar a juzgar y decir, ah, no, usted ve al hermano Juan, el hermano Francisco, usted lo ve así, pero Francisco, pero lo que hace es que se acuesta a dormir. No. Estas son la parte de las fuentes objetivas, los que tienen conocimiento de la palabra, digamos, sacamos lo que es religiosidad popular o como usted le quiera llamar, y vamos a datos objetivos. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué establece, independientemente que me guste o no? Esta otra parte, que es la fuente subjetiva, que es nuestra propia experiencia personal y comunicativa de nosotros con Dios. Que esta fuente subjetiva yo diría que es imprescindible para nosotros poder entender y dar sentido a los datos objetivos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener contacto con las escrituras y no sé, algún personaje que me llega rápido a la mente, María, la madre de Jesús. Ah, ok, ella fue escogida por Dios y Dios hizo prodigios a través de ella, trajo al Salvador del mundo y no sé. Esa es la fuente objetiva, pero la subjetiva me tiene que decir a mí mi relación con Dios, que yo tengo que si Dios hizo algo con esa joven, la pude escoger, a mí también Dios me puede escoger para grandes cosas, para dar grandes señales. O sea, mi relación con Dios le da sentido a la fuente subjetiva, a todas esas experiencias que tuvieron los antepasados y que se lograron plasmar. Yo las creo, pero cuando yo he vivido experiencias personales yo con Dios, yo sé si quitarme, si ponerme, si arreglarme, si enderezarme, si aunque el hermano me vea torcida, yo sé que voy por el camino que es. O sea, me da a mí como esa capacidad de poder comprender hasta la rama de la teología. Cierra la puerta, que voy a hablar yo ahora. De lo que es esa materia, teología de la espiritualidad. Conocer a Dios desde un ámbito de relación, no solamente de lo que me dicen que yo debo ser y hacer, sino de relación. Tenemos claro que la Sagrada Escritura es la fuente, digámoslo así, de toda reflexión teológica. Altagracia levantó la mano, cuénteme. Termine la idea, profesora, y luego usted me da la oportunidad. Usted decía que la palabra de Dios es la fuente. La fuente de toda reflexión teológica. La teología es el razonamiento humano, ¿verdad?
razonar en cuanto a los preceptos y conocimientos divinos. Pero las escrituras, la Biblia, lo que ahí está escrito, esa es la fuente de toda reflexión teológica. ¿Por qué? Porque la Biblia nos aporta datos doctrinales esenciales. Oiga bien, dije doctrinales, no dije dogmáticos. Doctrinales esenciales para nuestra fe, para fortalecernos en el Señor, para crecer, para conocerlo a Él, para poder descifrar el propósito de Dios para nuestra vida en este tiempo, para qué existimos hoy. O sea, elementos de carácter práctico que nos ayudan poco a poco a relacionarnos con Dios. Dígame, doctora. Profesora, quería colaborar con, con la parte de la espiritualidad. Y basándonos en las escrituras donde nos habla en Juan 3, ahí nos habla el mismo Cristo, nuestro Señor, hablaba con Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿verdad? Y Jesús le hablaba de un nuevo nacimiento. Entonces Jesús le decía a Nicodemo que era necesario nacer del agua y del espíritu. Basándonos ya en el nacimiento en el espíritu, yo entiendo que cuando nosotros aceptamos al Señor, Cristo nace en nuestro corazón. Y cuando Cristo nace en nuestro corazón, entonces nosotros nacemos en espíritu. Disculpe, profe, por favor. Pues bien, cuando Cristo nace en nuestro corazón, nosotros nacemos en el espíritu, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo está como espíritu dentro de nosotros. Entonces, ¿cuándo consideraríamos entonces a una persona espiritual? Basándonos, ¿verdad?, en este texto, o sea, en esta palabra del nuevo nacimiento, en este principio del nuevo nacimiento. Entiendo que un nuevo nacimiento lo experimenta aquel que ha nacido del espíritu, que ha nacido del agua, sabiendo que cuando nos convertimos al Señor, nacemos en el espíritu y nacemos del agua una vez ya hayamos hecho la conversión y hayamos ido a las aguas, porque las aguas es para arrepentimiento. Entonces, nacimos en el espíritu. ¿Cuándo una persona es espiritual? Cuando una persona ha nacido de nuevo en Cristo y ha dado fruto digno de arrepentimiento. Es decir, Cristo nace en mí. Cristo nace en mí. Cuando Cristo nace en mí, ¿verdad? Experimento un nuevo nacimiento, un cambio dentro de mí. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en mi espíritu y empieza, así como por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de una semilla, sea un grano de habichuela, un grano de maíz, cualquier grano, nosotros lo sembramos. Y podemos ver que ese grano, nosotros lo sepultamos y ese granito muere. Pero cuando muere, luego nace un capullo y sale la cascarita, queda en el capullito, pero tuvo primero que morir para poder dar un fruto nuevo. Entonces, así mismo es cuando Cristo nace en nosotros. Este es un ejemplo literal. Podemos ver que el viejo hombre, ¿verdad? El viejo hombre empieza a morir en nosotros y empieza a aparecer entonces lo que son el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son el fruto del Espíritu? Lo vemos allí en Gálatas capítulo 16, ¿verdad? Donde nos habla del amor, de la paciencia, el amor, la fe, la templanza, mansedumbre, todos esos frutos que están ahí. Entonces, esos son los frutos del Espíritu. El viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de la carne queda sepultado. Entonces, ¿podemos llamar a una persona espiritual? Aunque una persona espiritual, cuando una persona realmente es guiada por el Espíritu y posee el fruto del Espíritu. ¿Entiende? Posee el fruto del Espíritu. Porque es que no podemos llamar a una persona espiritual
a una persona que vive orando, que vive ayunando, que usa la blusa al cuello, la falda larga, pero no tiene fruto. ¿Entiendes? Porque el fruto del Espíritu es lo que da evidencia de que Cristo está dentro de nosotros y que hemos experimentado un nuevo nacimiento. A la verdad, la espiritualidad evita razonar, o sea, es algo que es sobrenatural, es lo que usted lleva dentro de usted, es lo que está en su interior. El religioso necesita, como usted decía ahorita, ser guiado y va a hacer lo que el otro diga, pero el que es guiado por el Espíritu no es de que la pastora dijo que yo tengo que ser así, así, no. Esa persona tiene el Espíritu Santo a través de la intimidad que esa persona tiene con el Espíritu Santo, ¿verdad? Le va guiando, el Espíritu Santo le va guiando y la va conduciendo hacia toda verdad, que es la palabra. Porque cuando vivimos en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, si andamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Es decir, que si decimos que somos espirituales, vamos también a obrar, ¿verdad? Conforme al Espíritu, mostrando las obras o el fruto del Espíritu, si somos espirituales, que es lo que da evidencia de que realmente un hombre o una mujer es espiritual. Tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene gozo, tiene templanza. Hay evidencia de que es espiritual. No porque ande con la blusa, vuelvo y le digo, con religiosidad, que tengo una blusa al cuello, pero critico al que no la tiene. ¿Entiendes? No me pinto las uñas, pero critico al que se la pinta. Ando con la falda que ando barriendo, pero critico a las que andan con las faldas a las rodillas. Eso no es ser espiritual. Es dar fruto dignos de que Cristo ha nacido en mi corazón y que hay una evidencia de que Él está dentro de mí. Amén. Amén, amén. Eso es así, tal cual. Ahí, como dice, como dirían por ahí, nada más que agregar en esa parte. Ciertamente, lo espiritual hay que separarlo totalmente de lo que es lo religioso. Entonces, en sentido general, la teología espiritual, que es como se llama esta materia, es una disciplina teológica que fundada en los principios de la revelación, estudia lo que es la experiencia cristiana, la experiencia espiritual cristiana y describe el progreso que debe tener esta persona que ha decidido cambiar de muerte a vida, que ha decidido llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, y esto abarca que debe tener ciertas leyes, estructuras y parámetros porque Dios es claro. Y en las Sagradas Escrituras está establecido cómo debemos ser y conducirnos, que es lo que vamos a tratar durante el transcurso de esta materia, como cristiano, dar frutos, que bien lo explicó la doctora en su intervención, nada que ver con dogma ni con lo que se ve por fuera, sino con la realidad de lo que es la vida del creyente. La espiritualidad trata de los caminos para llevar la vida cristiana a su plenitud, no a lo que quiera el otro, sino a una relación con Dios y a la plenitud total. Esto es la espiritualidad. Y la teología espiritual exclusivamente, digamos que es el estudio científico de la experiencia que vive el creyente. Bien, ¿cuál es el objetivo o el objeto de estudio de lo que es la teología espiritual? La experiencia religiosa que podamos nosotros tener, la experiencia con Dios a través, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Vamos a ver. Bueno, la doctora parece que se le quedó la manito levantada ahorita. La espiritualidad es un encuentro con Dios, con Cristo, a través de la historia que está comprendida en las Sagradas Escrituras, y que ahora nosotros, como no vivimos el tiempo en que se escribió eso, podamos seguir a Jesús, vivir según el Espíritu nos guía a hacerlo y hacer la voluntad del Padre. Cada uno, Dios lo guía de forma diferente, pero al mismo
objetivo, que es obtener la salvación de la vida y poder tener al final de nuestros días una vida perpetua, porque eterno solo Dios. Bien, ahora bien, continuando con esta parte, preguntas para ustedes. Y quiero que sean concisos y digamos bien sintetizada su respuesta. ¿Qué imagen tiene usted de Dios? ¿Quién es Dios para usted? Yo sé que nuestra querida Sandri no puede hablar, pero puede escribir. En caso de, puede darnos su opinión, si así tiene el chance, por el chat y nosotros lo leemos. Altagracia, ¿qué imagen tiene usted de Dios? Dios es espíritu. Ahí es. Dios es espíritu, es soberano. O sea, Dios es espíritu, Él está en todas partes, lo llena todo. O sea, la imagen que yo tengo de Dios es que Él es espíritu. Bien. Para la doctora, Dios es espíritu. Esa es la imagen que ella tiene de Dios. Juan, ¿qué imagen tiene usted de Dios? Para mí, profe, Dios sobrenatural, en un ámbito concreto, ¿verdad? De la realidad. ¿Cómo decirle? Yo me baso en la sobrenaturalidad de su omnipotencia, ¿verdad? Su omnipresencia. Ahí me baso. Ok. Sandra, ¿qué imagen tiene usted de Dios? ¿Quién es Dios para usted? Bueno, maestra, las palabras se quedan cortas porque hablar de Dios, pero mi imagen de Dios es que es eterno. Es un Dios eterno, un Dios grande, un Dios con un poder que a veces, como yo digo, hablar de Dios, nuestra mente es tan limitada que muchas veces no podemos comprender lo grande que es Dios. Ok, dije, eso es como el coro, el corito que cantaban hace mucho, tan grande que no puedo ir arriba, tan ancho que no puedo ir del lado. Bien, Dios lo llena todo y en todo, eso es así. Dice Sandri. La mano. El cambio de hora. Dice Sandri que para ella Dios es un ser espiritual que llena todo en todo. Claro. Y con esa definición de Sandri, quiero decirle que cuando profundizamos en la palabra que Dios le dijo a Moisés, ¿recuerdan la historia de cuando Moisés le dijo, ajá, ¿y a quién le voy a decir que me envió? ¿Qué voy a decir cuando me pregunten quién me envió? El gran yo soy. Yo soy. Dígale que yo soy lo envío. Cuando profundizamos en ese yo soy, es justamente eso. ¿A quién tú vas a llevar? Yo soy significa todo lo que tú necesitas. Yo soy todo. Y punto. Pero a lo largo de la historia, la iglesia, digamos la iglesia primitiva en el siglo I y II, hasta el 3, podríamos decir, los cristianos veían a Dios o tenían la imagen de un Dios alentador, de un Dios de consuelo. Ya los primeros cristianos luego crecieron en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el mismo Dios. Ellos compartían entre ellos los padecimientos y veían a Dios como la solución a sus padecimientos, a sus dificultades, pero también veían a Dios como el ente productor de sus alegrías, de sus sueños, de sus ilusiones, si se pudiese decir así. Veían a Dios, como ustedes han dicho, como el todo en todo. Pero ¿qué está pasando ahora? ¿Qué imagen está teniendo en sentido general la iglesia de Cristo? Unos se van al extremo de que Dios es únicamente para proveer la parte financiera,
¿verdad? Prosperidad, prosperidad, prosperidad. Otros se van a otro extremo de que Dios es solamente para estar con nosotros a través de la calamidad. Ahora Y está ahí, que amárrala mientras con una gomita para más que cuando se mueva, sufridos por si somos, acaso él se va y pierde ya su boleta. Por eso hermano Juan, por favor, su micrófono, que nosotros no vamos para allá. Por favor, tengan pendiente que a veces se nos abre, ¿no? Se nos abre sin querer. Entonces, tenemos una idea de que Dios es, mientras más pobrecitos somos, entonces estamos más llenos de Dios. Y mientras más tristes estamos, decimos, ah, no, es que Dios nos está procesando, estamos siendo procesados. Eso, Dios también está ahí, pero Dios está en la abundancia, en la prosperidad, está en todo y en todo. Y así debemos de ser nosotros, así debemos creer en Él, no por lo que nos da, sino por quien Él es. Porque si creemos en Dios únicamente por la prosperidad, quizás que en algún momento determinado Él nos permite tener, entonces cuando Él deje de darnos, cuando Él deje de suplirnos, que puede hacerlo, ¿verdad? Para probarnos, para que nosotros, no para probarnos, sino para que nosotros sepamos quiénes somos en Dios o cómo estamos en Dios. Entonces, Él lo puede hacer. Esta parte, cuando nosotros vemos a Dios por lo que nos da y dejó de darnos, entonces vamos a llegar a decir en una parte que el salmista dijo, no me dé poco, que me alejo de ti, pero no me dé mucho, que me desentiendo también. Manténme ahí. Entonces, no es por lo que me da, es por quién es Él. Me dé o no me dé. Yo debo estar y procurar enamorarme cada día más de Dios. Ahora bien, esta parte de la teología de la espiritualidad incluye mucho lo que tiene que ver con la mayordomía. Perdón, mis amados. Entonces, tiene que ver con la mayordomía del cuerpo, del tiempo. ¿Qué es mayordomía? ¿Alguien tiene un concepto de lo que es mayordomía? Yo entiendo, maestra, que es un administrador, alguien que administra. Exactamente. Ese es el mayordomo. Una persona que administra. Primera de Corintios, la primera carta de Corintios, verso 6, capítulo 6, verso 19 al 20, dice, ¿o ignoráis ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene a Dios y que no es suyo ese cuerpo, ¿verdad? Parafraseando, porque han sido comprados por precio para glorificar a Dios en sus cuerpos a través del Espíritu Santo y a través de su Espíritu, el cual es de Dios. Ahí lo parafraseé conforme lo recuerdo, el verso. Un mayordomo, como nos acaba de decir nuestra hermana Sandra, una persona que administra, una persona que se le entrega el manejo, digamos, de una casa, de una propiedad, de lo que sea, para que tenga todo, o para que se supone que debe tener todo bajo control, que debe tener todo organizado. Pero yo me pregunto ahora, mis amados, ¿estamos teniendo nosotros realmente una buena administración con lo de Dios, incluyendo el cuerpo, nuestro cuerpo? El mayordomo tiene deberes y derechos
No, no únicamente tiene uno, tiene los dos. Un mayordomo del cuerpo es aquella persona que tiene su cuerpo bajo la voluntad del Señor, pero que lo cuida de verdad. Yo he visto muchos cristianos maltratar el cuerpo y no hablo de darse latigazos y así como se usaba antes de lacerarse su cuerpo. No, nuestro cuerpo no nos pertenece. Ya con el verso que le parafraseé, nos queda claro de que somos templo del Espíritu Santo, que esta es una caja donde el Espíritu Santo mora y que por tal razón no nos pertenece. Dígame cada uno una manera o una forma en que nosotros demostramos que estamos o que usted practica tal vez cuidando el templo del Espíritu Santo. Ese cuerpo que usted tiene ha sido comprado a precio elevado, según el verso que les compartí de primera carta de Corintios capítulo 6. Si nosotros pudiésemos comprender plenamente, nosotros no pudiésemos sentir que a veces fallamos en el cuidado de este cuerpo, pero también la gran responsabilidad de mantenernos en las mejores condiciones de salud para poder presentar a Dios un servicio perfecto o buscando la perfección. Maneras de cuidar nuestro cuerpo. Cada uno mencióneme una o dos maneras en cómo cuidamos el cuerpo físico. Yo estoy hablando de este cuerpo, como dicen por ahí, que se lo van a comer los gusanos, pero es el que Dios le prestó a usted para que guardase el Espíritu Santo. Bueno, profe, una manera de cuidarle a sí mismo, salud, físicamente, es decir, porque somos templo, también haciendo ejercicio, manteniendo el cuerpo, como dicen por ahí. Obviamente no con un grado de obsesión, como hay muchos que se obsesionan, hasta buscando una juventud eterna en ese cuerpo. La juventud eterna y los años pasando, ¿eh? Los años pasando, cuando suben una escalera, usted ve que no pueden, un cuerpo hecho, pero hay que subir cuánto de calor, el griterío. Ok, haciendo ejercicio, dice el hermano Juan. Y aquí quiero mencionar algo, hay un texto mal explicado que habla de que el ejercicio físico para poco edifica. ¿Quién ha escuchado hablar de ese texto? ¿Han escuchado ese? Claro, profe. Lo dice ahí el apóstol Pablo, porque lo dijo. Claro. ¿Por qué digo que es mal explicado? Porque algunos lo toman para predicar, sí, lamentablemente. El mensaje debe ser cristocéntrico y hablando siempre de Cristo, pero algunos toman ese texto para decir que no debemos ir al gimnasio, por poner una forma de cuidar el cuerpo. Lo dice Pablo en el capítulo 4 de primera carta a Timoteo, habla del ejercicio físico, del texto que estoy mencionando. Pero nuestro hermano Juan acaba de decir que una forma de cuidar el cuerpo, este templo del Espíritu Santo, es haciendo ejercicio. Sandra, dígame otra forma. Voy de acuerdo con usted, hermano Juan, ¿eh? Voy de acuerdo con usted. Pero quise traer la alusión de ese texto que es mal explicado y mal interpretado. Cuando dice, teniendo en cuenta que el ejercicio corporal no sirve para mucho. O sirve, sí, no es para mucho, pero sirve. Sandra, dígame. Sirve para mucho. Claro. Maestra, Sí, dígame. yo creo que para mi opinión personal, que es muy importante, cuando el perdón.
Porque cuando una persona tiene falta de perdón, eso trae muchas malas consecuencias y muchas enfermedades. Ay, Enfermedades del alma. emocionales y espirituales. Entonces, para nosotros, mantener como cuidar nuestro cuerpo, tanto en lo físico y en lo espiritual, tenemos que aprender a perdonar, sacar todo eso que muchas veces daña nuestros corazones. Y eso, cuando aprendemos a perdonar, recibimos muchas sanidades. Por eso hemos escuchado que hay personas que van al médico y no le encuentran nada y tienen muchos síntomas. Es por la falta de perdón, eso destruye al ser humano, tanto físico. Eso es así. Ya más adelante, quizá en otra materia, no sé si yo, pero en una ocasión, bueno, la doctora Altagracia creo que sí, claro, cómo olvidarlo. Sanidad interior. Hay una parte, hay una materia que le van a impartir a ustedes de sanidad interior, que aquí hablamos de todo esto. Y créanme que es importante cuidar la parte del alma, que se enferma el espíritu y nos daña el cuerpo físico, que es donde guardamos el Espíritu Santo. Dice Sandri que otra forma de cuidar el cuerpo es la alimentación. Ay, santo Dios, ¿cuántos cristianos comiendo chicharrón a medianoche, Señor amado, y al otro día quejándose porque le duele la barriga, porque amanecieron malo, porque no pueden ir al servicio del domingo temprano, porque están malos? Y cómo no, si usted en la noche anterior comió toda esa tripita, bofe y cosas que al que le guste, gloria a Dios, pero la hora, hermano, la cantidad de grasa, la alimentación es sumamente importante y lo vamos a ver más adelante conforme a las escrituras. Dígame, doctora. Profe, corroborando lo que decía Sandri de la enfermedad espiritual, que lesiona primero el alma, ¿verdad? El alma es un ser, y hablando ya de lo que es la teología de la espiritualidad, sabemos que el alma es un ser que está guiado o por el espíritu o por la carne. El alma es el centro de nuestras emociones, es donde se asientan nuestras emociones y la voluntad sobre todo. Entonces, ella o es guiada por el espíritu o es guiada por la carne. Decía nuestra hermana Sandri que muchas veces hay personas que por la falta de perdón se enferman. Y llevando un ejemplo, no de esa categoría ya de falta de perdón, pero sí, yéndonos por ejemplo al ejemplo de Ana, la madre de Samuel. Ana tenía una tristeza profunda, había en su alma una tristeza muy profunda, lloraba, no comía, o sea, ella estaba bajo una depresión, por una opresión que tenía, ¿verdad? Que todos conocemos, esa opresión que ella tenía de esta mujer, de Penina, y ella llegó a un estado, profe, que no comía, no dormía, era un estado de angustia, pero era emocional su estado. Y eso se reflejó en su cuerpo físico. Es decir, muchas veces hay situaciones espirituales en nuestras vidas que están dentro de nuestra alma. Y hasta que nosotros no buscamos esa sanidad interna, no podremos recibir esa sanidad física, porque es que los problemas que están en el alma se van a reflejar en nuestro cuerpo. Es decir, una persona que está triste, dice en los proverbios, el corazón alegre hermosea el rostro. Es decir, una persona que está bajo tristeza, depresión, que está en un estado agónico espiritualmente hablando, es una persona que posteriormente va a tener, van a surgir trastornos de la salud. Es decir, viene la anorexia, deja de comer, producto de dejar de comer llega la anemia, la debilidad, la fatiga, el cansancio. O sea, nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, claro está, pero si nosotros sabemos que estamos ahí, alma, espíritu, alma y cuerpo, ese es un equilibrio que tiene que tener el ser humano, donde tiene que mantener su alma consagrada a Dios y que el alma esté guiada por el Espíritu.
para que también pueda experimentar en su cuerpo esa salud óptima, porque ¿qué es la salud? Es el estado óptimo de bienestar, tanto físico, emocional y psíquico. Es decir, que la salud, para nosotros decir que estamos en salud, tenemos que estar en salud en todo, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. De tal manera que nuestro cuerpo debemos de cuidarlo porque es el templo, como decía la profesora, es como el cajón donde el Espíritu Santo mora, es el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo. ¿Cómo lo cuidamos? Como decía el pastor ahorita, con los ejercicios, dejando el sedentarismo, porque eso trae muchísimos problemas de trombosis y muchísimas situaciones de salud, artrosis. Nos cuidamos con la alimentación, porque a través de nuestra alimentación nosotros vamos a recibir los nutrientes que pueden ser de bien, pero también pueden ser de perjuicio para nuestra salud. Y cuidamos nuestra salud también, ¿cómo le digo? Con una necesidad básica de suplir el sueño. Con el descanso. Con el descanso. Con el descanso, pero fíjense que una cosa lleva a la otra, porque es que tiene que estar en un estado de salud óptimo en todo, porque si usted no tiene paz, usted no puede dormir. Si usted no tiene una quietud. Entonces, doctora, ¿qué pasa? Basándome ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa con personas, verdad, que practican que son pentecostales y le dicen, ay, doctora, yo tengo como 4 días que no duermo, eso es orando la noche entera, y en el día se va al trabajo, cuando regresa del trabajo tiene compromiso en su casa, en la familia, el hogar, no sé, y le dice, y en la noche, mire, yo no vengo como clamándole al Señor. ¿Qué Bueno, usted le dice? En ese caso, fíjese bien, un fruto del Espíritu, porque si somos guiados por el Espíritu, si andamos en el Espíritu, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Uno de los frutos del Espíritu es la sabiduría. La sabiduría es un fruto del Espíritu y nosotros tenemos que hacer todo con sabiduría, pedir sabiduría a Dios para todo lo que vayamos a hacer, porque yo no puedo autodestruirme. Yo tengo que elaborar, por ejemplo, yo estoy en un grupo de intersección de a las 3 de la mañana. Ese grupo es maravilloso, nunca estoy en grupo y me integraron a ese grupo y de verdad que no estoy arrepentida, pero yo sé, yo tengo días específicos para yo conectarme. ¿Por qué? Porque yo laboro y laboro de noche también, entonces yo no puedo autodestruirme yo misma. ¿Por qué? Porque cuando una persona está bajo un cansancio, bajo una fatiga, físicamente, tampoco espiritualmente está en condición de escuchar la voz del Espíritu porque está desconectado. Está agotado, está cansado. Es muy bonito cuando usted se levanta bien reposada, bien relajada, y usted dice, voy a tener un espacio ahora con mi Señor. Me voy a la iglesia a orar o voy a mi habitación y comienzas a adorar y comienzas a orar, a intimar con el Espíritu Santo de Dios. De ahí nacen propósitos, de ahí nacen cosas nuevas en su vida, pero es porque usted está en una condición óptima de usted recibir. Creo que eso es autodestruirse, porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con sabiduría, no podemos actuar ignorantemente, o sea, abusar de nosotros mismos, no. Yo creo que eso no es del agrado de Dios, porque somos templo de Él, de su Espíritu. Sandra, dígame, ¿qué usted le va a decir a una persona que le diga, no, hermana Sandra, mire, eso es clamando, son 7 días que va a durar clamando sin pegar un ojo? Dígame, Sandra. Como decía la doctora, que hay que tener sabiduría y también ser entendido. Esto me recuerda que él hacía ayuno y su trabajo era muy pesado. Y yo le decía, ¿cómo tú vas a hacer un ayuno y tiene un trabajo muy forzoso? Ah, no, que Dios me va a ayudar. Si sucede un accidente o le sucede algo, podemos decir que el diablo se levantó. No fue Satanás que se levantó. La falta de entendimiento. ¿Por qué dice un texto que el pueblo perece? Por falta de entendimiento muchas veces. Entonces, tenemos que ser entendidos en todas las cosas que vayamos a hacer y por eso pedirle siempre dirección al Señor, porque no todo es pecado. Si estoy trabajando, además, yo entiendo que es un ayuno y apartarse para Dios. Escoger un momento, ya sea un día de fiesta o en las vacaciones o algo, para usted apartarse para Dios, pero estar en el trabajo,
que lo están llamando, que está pendiente de muchas cosas, entonces creo que debemos de ser entendidos. Esa era mi Muy aporte. bien. Muy bien, voy de acuerdo con ustedes. Entonces, hay que tener un equilibrio para cuidar el cuerpo entre el descanso, el mismo tiempo de trabajar, porque también no todo es trabajo, con el afán de producir. No. El ejercicio físico, que aunque lo quieran mal explicar, para algo ayuda a cuidar el cuerpo, claro que sí. La alimentación que mencionaba Sandri, sumamente importante. Pero que nada más nos gusta echarle carbohidrato, mi amor, la mañana carbohidrato, al mediodía carbohidrato, en la noche carbohidrato, y después nos quejamos que estamos obesos. Y caemos en la obesidad y luego queremos adelgazar, entonces caemos en la anorexia o en la bulimia, dañando el templo del Espíritu Santo. Y lo peor de todo es que queremos culpar a Dios por cómo estamos. O decir que, bueno, para la gloria de Dios. Eso no es para la gloria de Dios, ¿no? Dios no está por ahí cerca cuando usted está autodestruyéndose. El sueño es sumamente vital. Y claro está, debemos cuidar lo que en sanidad interior se le llama las avenidas del alma. Cuidar, no llenarnos de odio, de rencor, porque de nada sirve. La exponencia que tuvo, la intervención que tuvo la doctora anteriormente, que decía que de nada no vale tener tal cosa que estamos criticando, nada, no solo eso, nada sirve si usted va a estar criticando, porque si Cristo viene y usted está, mire, dándole, como dicen por ahí, ala sin hueso, hay problemas serios. Nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, lo establece no solamente Corintios, también en Marcos, capítulo 12, verso 30, habla de nuestro cuerpo. Habla de lo que, y en Romanos también Pablo habla de esto. Nosotros vivimos en una sociedad altamente consumista. O sea, se celebra, se aplaude y hasta se motiva a la gente para que sea consumista, para que gaste, toma, consuma. Usted va a una plaza y eso está full de gente. Y no es malo, a mí me gusta pasear por las plazas. Pero la mayoría de nosotros estamos siendo tentados a ser un consumista irracional. Yo no tengo hambre, pero como hay que comer, porque son las 12, pero yo no tengo hambre, pero son las 12. Yo me voy a poner para en la primera plaza o en el primer lugar que yo encuentre y voy a comprar comida. ¿Usted la quiere comer? No, yo no tengo hambre. Porque, sí, dame un pollo, dame. No es malo comer, yo me gusta comer. Pero a lo que digo es que estamos dejándonos llevar por el sistema. Si nosotros nos pusiéramos a pensar y a recordar el marco general de nuestra vida, sí no nos pertenece. Dios nos la da como fruto de su gracia. Permite que nosotros, siendo pecadores, portemos el Espíritu Santo para que lo administremos con sabiduría este cuerpo. Pudiésemos decir que en consecuencia, al tratarse desde lo que llamamos mayordomía del cuerpo, en esa parte estamos ahora, nuestro punto de partida debe ser que nuestro cuerpo es de Dios y le pertenece a Dios. Por tanto, debemos ser buenos administradores de este cuerpo que Dios nos ha dado. Una de las cosas que mencionábamos de cómo cuidar el cuerpo es el descanso. ¿Le llega a ustedes algún texto a la mente que hable del descanso? Hay uno que es bien conocido por nosotros, que está en el libro de Mateo. A ver si le llega alguno. Cuando dice que
El Señor descansó, Él nos enseñó ahí eso, una lección a nosotros. Y el séptimo día descansó. O sea, hizo todo al séptimo descansó. Entonces hay una importancia en el descanso. Mateo dice, venid a mí todo lo que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Hay una importancia en el descanso. El mismo Señor habló de descanso. Salmo 4:8 es un texto que me gusta mucho y yo relajo mucho a mi hijo mayor y le digo, pero tú oras como flash. Le dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Habla de descanso. Me voy a acostar. En paz me voy a acostar. En el libro de Hebreos habla, porque él, el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado en sus obras como Dios con los suyos. El reposo. La gente no debe descansar. Que eso es, me envuelve en una cosa, me envuelve en la otra, el santo de aquí para allá. Mire, hermano, se me pasa. Y dañando el cuerpo, el templo. Pero también hay un reposo interior, un reposo del alma, que Cristo es el único que puede darle y que lo ofrece. Este es un descanso, digamos, una experiencia que no depende de las condiciones externas. Y es la que nos lleva a confiar, a estar confiadamente en el Señor, tranquilos. Como hay una alabanza que dice por ahí, paz en la tormenta. Ese descanso interior, está todo vuelto ocho fuera. Yo no puedo hacer más de lo que ya hice. Descanso en el Señor. Tengo esa tranquilidad y esa paz interna que solo Dios me la puede brindar a través de esa confianza que yo tengo en que Él obrará en algún momento determinado, de que Él no me va a dejar en ese lugar, porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios no las carga que no podamos llevar. Entonces hay un momento que nosotros estamos tan afanados que no damos tiempo a que el Espíritu Santo nos hable. Él quiere tratar con nosotros, pero no le damos tiempo porque estamos demasiado afanados y quizás entendemos que estamos muy comprometidos con la obra de Dios y que todo lo que estamos haciendo es envuelto en las cosas ministeriales, pero hay que descansar, hay que tomar una pausa. Yo soy de la que piensa que Dios no da año sabático, en Dios siempre hay que estar trabajando, pero a lo que me refiero con esta parte de que hay que descansar es que si yo estoy en un ministerio de intercesión a las 3 de la mañana, no me puedo poner en oración a las 5, ni que de 5 a 7 también. ¿Por qué? Porque voy a empezar a las 3 a orar y posiblemente me extienda una hora o hora y media. Si me comprometo con otra gente a las 5 de la mañana, no voy a descansar, mi cuerpo, todo mi sistema nervioso se va a descontrolar porque mi cuerpo no está recibiendo el descanso, entonces luego tengo que ir al médico y me ponen, entonces me indican una pastilla para que duerma. Fíjense que cuando las personas van a los hospitales o a las clínicas a tratarse algún problema, insomnio, depresión y todo eso, ¿está durmiendo bien? ¿Usted está durmiendo bien? No, a veces me levanto, a veces duermo, a veces no duermo, es muy intermitente. ¿Qué es lo que hace el médico de primero? En primera instancia, lo medica para que pueda descansar. Tómese esta pastilla 10, 15 minutos antes de acostarse. ¿Para qué? Para que su cuerpo entre en un estado de descanso. Y usted dirá, profe, pero la materia de teología de la espiritualidad. Exactamente, porque es teología de la espiritualidad. Es que tenemos que tratar este tema para que entendamos que no es todo acelerado, sino que hay cosas que son complemento de la vida espiritual.
que tienen que ver con nuestro cuerpo, que tienen que ver con lo externo. Otra cosa es que decíamos que es parte de cuidar el cuerpo, es el trabajo, porque tampoco usted se puede quedar todo el tiempo descansando. No, porque verdad, hay que trabajar también, hay que producir para sustentar quizás a la familia que Dios le ha suplido. Bendigo la vida de aquellos que ahora han puesto una música super alta. Pero bien, tratemos de escuchar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué texto recuerdan ustedes que diga la Biblia referente a trabajar? Trabajar, no me estoy refiriendo en esta parte a trabajar en lo ministerial. Vamos a ver, me moví de lugar, a ver si se escucha un poquito menos la música. ¿Qué dice la Biblia de trabajar? La Biblia menciona esa palabra de trabajo más de 100 veces. Entonces, cuando una palabra se menciona tanto, hay que prestarle atención. ¿Qué recuerda usted que dice la Biblia del trabajo? ¿No recuerdan nada del trabajo? Ok. Pablo dice, el que no trabaje, bueno, pues que tampoco coma. La actividad trabajo es una actividad cuyo objetivo suele ser, dime, mi amor, vean de papá, no solamente enriquecerse, sino mejorar el desarrollo individual, intelectual, el desarrollo de grupo, ¿verdad? Para nosotros poder aliviar lo que son nuestras condiciones sociales y económicas. Y no es malo, es bueno trabajar y producir. La Biblia narra una historia. Profe, ¿fue el apóstol Pablo que lo dijo? Sí, claro, Pablo fue que lo dijo, que el que no trabaje, bueno, usted quiere estar acostado. Tesalonicenses 3:10. Exactamente. Y a los hijos, a veces es bueno explicarles ese texto, porque a veces quieren estar haragán en la casa y no es únicamente trabajar, irse a producir dinero a una empresa, pero usted puede trabajar en la casa, ayudando a papá, mamá, ¿verdad? Con los oficios y los quehaceres mientras regresa de la labor que está llevando fuera de la casa. Ahí la Biblia narra una historia de un pueblo que era muy trabajador. Los hebreos. Incluso en una ocasión dice que uno de los faraones de la época aumentó el trabajo sobre ellos. O sea, el pueblo hebreo trabajaba. Algunos mal explican, malinterpretan, enseñan de manera errónea. A ver si ustedes, ¿qué opinión le merece a ustedes? Dicen, no, porque el trabajo vino a nosotros porque Adán pecó. Eso fue una de las consecuencias que Dios le dio a Adán por haber pecado, el trabajo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué han leído en la Biblia? Referente a que el trabajo es consecuencia del pecado, ¿verdad? De la desobediencia de Adán. Maestra, pero antes de él pecar, ¿verdad? Ya Dios le había dado ciertas órdenes a él. Exactamente. Él tenía que hacer, entonces eso es un error. Como usted dice que eso vino de que por el pecado, eso no es así. Exactamente. Muy bien, Sandra. Es justamente lo que andaba buscando en ustedes. Eso no es consecuencia del pecado, el trabajo, porque ya le había dicho que enseñoreara la tierra. Le había dado órdenes específicas de lo que él tenía que hacer en el libro de Génesis. Nosotros lo vemos. O sea, el origen del trabajo está en Génesis, porque el mismo Dios le dio órdenes a Adán de lo que él debía de hacer.
Y que conste que Dios es el primer trabajador, basándonos en el libro de Génesis. Desde que usted abre el libro de Génesis y lee el verso 1 y 2, dice, empezó Dios a trabajar. En el principio creó Dios. Ya empezó el trabajo. Desde ahí creó. Ajá. Perdone, disculpe la interrupción. Oiga, yo me voy a desconectar un momento porque empezó a llover y tengo que buscar a mi niño a la peluquería y no Ok. tengo internet. Está Entonces, bien, vaya y quizás le dé el tiempo de regresar. Como hoy es la ok. primera materia, quizás no lleguemos hasta la misma 6:30. Bueno, pues está bien. Ok. Sí, Yo me voy a quedar ahí. Cuando vengas, todavía estamos ahí, me conecto de nuevo. Ok. perfecto. Dígame la otra persona que dijo, profe. Parece que fue la misma doctora. Entonces, Dios es el primer trabajador desde el libro de Génesis capítulo 1, verso 1. Y la Biblia ahí registra, en el libro de Génesis, primeros capítulos, que Dios trabajó 6 días. Y como ustedes mencionaron ahorita, descansó el séptimo. O sea, Dios fue el primero en trabajar sobre la tierra. Yo no creo, Catalina Mora, no creo y no estoy de acuerdo con aquellos hermanitos míos en la fe que dicen no porque no trabajan en ningún sentido, no buscan un empleo, pero tampoco son emprendedores, porque los emprendedores a veces tenemos más trabajo que en un empleo, porque cuando uno emprende, trabaja hasta horas extra, ¿verdad, Sandri? Usted que conoce a algunos emprendedores, trabajan horas extra sin ninguna remuneración hasta darle forma y carácter a ese emprendimiento que están llevando a cabo y que, ¿verdad? Quieren esa idea que quieren sacar a flote. Entonces, no estoy de acuerdo con algunos hermanos y hermanas también que dicen que no buscan un empleo, que dicen, no, que Dios no quiere que yo trabaje. Dios no quiere que yo trabaje y usted lo ve que están pasando muchas necesidades. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que esas personas están poniendo a Dios, o ellos creen que lo están poniendo, que tiene menos poder y menos autoridad y menos fortaleza y menos capacidad de suplir. Porque cuando yo digo, no, Dios no quiere que yo trabaje, y el inconverso me ve pasando mucho más trabajo, pasando necesidades, yendo a la casa del inconverso a decirle, ay, hermanita, hacerle cuento e historia al mediodía o cerca de la tarde, que yo sé que va a la merienda y la cosa. Dígame, hermana Sandra. También podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba eligiendo a sus discípulos, todos estaban ocupados, trabajando. Él no buscó a gente que estaban ni que no haciendo nada. Ven tú, porque no está haciendo nada, sino que todos estaban Ningún haciendo vago. algo. Dios no quiere nada con gente vaga, ni a nivel secular, como dicen por ahí, ni a nivel espiritual. Y que bueno, ese está ahí sentado en la iglesia. Ese nada más va a calentar la silla o a babiar la silla porque se duerme en la silla orando. No, Dios no quiere gente vaga. Dios quiere gente que trabaje. En el reino, bueno, pues usted trabaja, si usted es de los que Dios lo ha llamado a tiempo completo, créanme que Dios le va a mantener en las cosas del reino, ocupado sosegadamente en las cosas del reino, pero habrá una evidencia de que Dios lo llamó a estar de esa manera. Porque yo creo en el llamado a tiempo completo. Pero yo creo que aquel que te llamó, no en el llamado que usted se adjudica, digo usted porque estoy hablando con ustedes, pero quizás hay personas que usted conoce de esa manera. No en el trabajo que usted se adjudica, de que no, Dios me llamó a tiempo completo a ser maestra.
Ah, pero nadie me invita a dar ni una conferencia a su iglesia. No doy ni una escuelita bíblica. No voy a ninguna iglesia a dar conferencia. No enseño la palabra en ningún lado. Sí, porque yo creo que Dios bendice y Dios pone en el corazón de quienes invitan a los ministros y ministras de Dios a que los bendigan de manera monetaria. No una forma de pagarle lo que Dios le dio. No, yo no estoy diciendo que le están pagando, pero sí le bendicen a través de las finanzas para que usted pueda comprar gas, agua, comida para sus hijos en el caso de los que son varones y las mujeres también, que a algunas les toca ser la fuente de ingreso de su hogar. Y usted dirá, bueno, profe, con los maestros no pasa tanto. Ah, bueno, pues pasa con los evangelistas, con los profetas. Ah, yo soy profeta de Dios. A tiempo completo Dios me llamó, pero no me invitan por ningún lado. Y entonces, ¿cómo es eso? Que Dios me contrató, por así decirlo, para trabajar en el reino de los cielos y todas las puertas están cerradas. Dios me contrató para trabajarle a Él en una posición que yo no ejerzo en ningún lado. Yo no voy, mire, yo, Catalina Mora, no está de acuerdo con eso. ¿Qué dice usted, hermano Juan? Es así mismo, profe. ¿Me escucha? Sí, díganos. Así mismo es, hay personas mayormente se ven en el mundo del evangelismo, los evangelistas, que con hogares formados, refiriéndose a esposa, hijos, solamente se dedican, por ejemplo, a confiar, ¿verdad?, en su fe y abandonan, salen de los trabajos porque el Señor le envió a trabajar a tiempo completo. No así está bien cuando nos vamos al Génesis 3:19, ¿verdad?, que el Señor envió a Adán que con el sudor de su frente, ¿verdad?, comería. No entiendo por qué esta gente abandona el trabajo para vivir de eso y han llegado a un punto, profe, de manipulación con algunos miembros, con algunas personas hasta invitados que de repente conocen, que uno le presenta. Esa persona le llaman de manera discreta, ¿verdad? A veces hasta obviando el canal, le llaman y le solicitan ofrenda de que Dios se va a manifestar por alguna oración que ellos hagan en prosperidad, y así se mantienen con esa dinámica. Y qué triste es esto, hermano Juan. Yo digo que eso debe darle vergüenza al que toma, y voy de acuerdo con usted. Yo conozco de casos así, que Dios lo usa un día dando una profecía y ya cree que es profeta todo el tiempo y ya usted sabe. Y siempre tienen una palabra de parte de Dios para un hermano, pero llega la hora de la comida a darle esa palabra que Dios le mandó o que Dios lo mandó a orar a ese hogar. Mire, yo creo mucho en lo que es orar los unos por los otros, como lo establece las Sagradas Escrituras, pero yo creo mucho en la prudencia. Y yo no tengo ni sirvo a un Dios mezquino, ni sirvo a un Dios que me va a dejar en vergüenza. Mi texto favorito, bueno, ya voy a darle a decirle algo que muy íntimo mío. Mi texto favorito es el que dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. O sea, si usted está trabajándole a Dios, si usted está conforme a lo que Dios le está solicitando, no creo yo que Dios lo va a dejar en vergüenza, porque es una vergüenza para el evangelio y para usted, porque para la buena nueva de salvación, que significa evangelio, no, pero para usted eso debe ser una vergüenza, que Dios lo llamó. ¿Usted cree que está avergonzando a Dios? Está avergonzando usted, porque Dios habla del trabajo y todo el ser humano debería trabajar, porque el primero que empezó a trabajar es Dios, y ya nos quedó claro de que no fue consecuencia de la desobediencia el trabajar, no.
Lo que Dios hizo fue que lo puso un poco más duro, más difícil, pero ya se trabajaba. Trabajar es bueno. Dios mismo trabajó, por algo él trabajó. Si no hubiese sido bueno, entonces Dios no trabaja y hace todo, no nos envía, no hay tantos textos que hablan del trabajo. O sea, naturalmente el trabajo es bueno. Él llama a la gente para que trabaje en el reino. Yo soy de la que cree que Dios llama a la gente a tiempo completo, pero así como lo llama a tiempo completo, Dios se encarga de organizar su agenda y moverlo en diferentes lugares para que usted sea bendecido de otras maneras que no sea únicamente espiritual, también financieramente. Porque un hombre enamorado de la hija de alguno de ustedes, pero no sé quiénes tienen hijos ya grandes, un evangelista enamorado de la hija de usted, y usted ve que ese evangelista vive del cuento e historia. ¿Qué usted le recomienda a esa hija suya? Que se case para que mantenga a ese evangelista bajo la visión de Dios. Sandra, ¿qué usted le diría a una hija suya así, cásate porque es que Dios es bueno y si ya tú trabajas, manténlo? Bueno, maestra, es difícil, pero yo le voy a decir, mira, en el caso mío, cuando yo conocí a mi esposo, no estaba en su mejor momento, pero sí yo vi algo en él que sí le gustaba trabajar y tenía muchas aspiraciones. Exacto. Y yo le decía, no te preocupes, que vamos a orar, yo sé que Dios te va a abrir una gran puerta. Y así fue. Y él es muy trabajador y el Señor nos ha ayudado a avanzar. Entonces, no estamos, porque hay muchas personas que no les gustan trabajar, quieren vivir orando y viven por fe. Y eso, cogen eso ellos para manipular a otro. Yo entiendo que el Señor a todos nosotros nos ha dado capacidades y habilidades y destreza. Y de una forma u otra nosotros debemos de buscar la forma de sustentarnos, de echar adelante. No como usted dice ahorita, que hay mucha gente que dan, usar esa palabra, la que dan vergüenza, y no es porque Dios no le bendice, es porque ellos son, como estamos hablando, malos administradores de las cosas que Dios pone en sus manos. Y también no administra bien la palabra de bendición. A Dios me va a bendecir, pero el Señor bendice al que ve que está haciendo, y todo lo que uno va haciendo, el Señor lo va prosperando y lo va bendiciendo. Pero si estamos de brazos cruzados, no va a llegar nada. Entonces, hay que creer, tener fe y también actuar. Amén. Eso es así. Y cuando yo no quiero que me vayan a malinterpretar, cuando yo digo que no creo en la gente que vive del ministerio, no, yo, Dios, en buen dominicano, me dio un tapaboca con eso a mí, en mi vida personal. Yo creo en eso. Yo creo que Dios llama a hombres y mujeres a vivir a tiempo completo al servicio de Dios. Al que maestro a enseñar la palabra, al que predica a predicar, al que es pastor a estar pastoreando la congregación. Yo lo creo. Pero lo que me estoy refiriendo es que yo creo en un Dios que te va a abrir las puertas, como Él te llamó a tiempo completo y Él sabe que tú tienes una familia, que también Él instituyó que tengamos familia, que nos reprodujéramos y todo lo demás, va a abrir puertas. Lo que yo no creo son esas personas charlatanas sin vergüenza que quieren coger el evangelio de relajo y decir que Dios lo llamó a tiempo completo y uno no ve nada. Y uno lo ve pasando hambre y trabajo. Porque está bien, yo le puedo ayudar un día, 2, 3, mis hermanos, pero yo también voy a querer ayudar a otras personas, nada más no a esa persona, porque, dígame, hay algo importante que Sandra mencionó, y es que ella veía que su esposo tenía la voluntad de trabajar, no que iba a vivir del cuento, haciéndole cuento a la gente, porque hay un día que la gente se va a cansar del cuento. Y te dice, bueno, Sandra, está bien, pero yo recuerdo cuando mi esposo
estábamos conociéndonos y todo eso. En una ocasión, una de esas conversaciones que uno tiene, ¿verdad? Con su pareja mientras están afinando todo, yo le dije a él, ¿qué tú me ofreces? ¿Qué tú me ofreces? Y el hombre, créame, que tragó en seco. Así, porque, ¿qué tú me vas a dar? Porque, ajá, nos vamos a casar, pero ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es que vamos a vivir? Porque yo, entonces, tiene que verse el deseo, la voluntad, la superación. Claro, todos pasamos por momentos difíciles y todos en algún momento hasta desempleados podemos quedar. Y si quedo desempleada, mi esposo que me mantenga mientras Dios me suple otro empleo. Y viceversa también, si el esposo de una, por ejemplo, de Sandri, que queda desempleado, Sandri puede sostenerle un tiempo también. Pero no que él se va a sentar ahí porque Sandri produce y ya estamos comiendo y ya. Y nada más Sandri trabaja y no van a echar para adelante porque cuando uno trabaja y el otro gasta, no hay forma de avanzar en ningún sentido. Entonces, el trabajo es sumamente importante. Usted trabaje de manera secular o trabaje en lo ministerial, hay que trabajar. Dios no quiere nada con gente vaga. Aunque suene duro y quizás un poquito cruel de mi parte, si Dios lo llamó al ministerio, Dios se va a encargar de abrirle paso conforme al ministerio que usted está ejerciendo para el Señor, para que usted pueda suplir. Porque con una prédica, yo no voy a ir al supermercado. Con una, predicándole únicamente, no voy a pagar las cuentas. Es financieramente. Una de las formas de nosotros decir que cuidamos el templo de Dios es también trabajando. Cuando la gente entra en un estado de, ¿cómo se diría? Como melaganario, de dejadez. Hay gente que se enferma, mis hermanos, nada más sí, sin hacer nada. Se enferman hasta mentalmente, porque el ser humano trae un diseño exclusivo. Y cuando el ser humano está sin trabajar, sin producir, sin tener la mente ocupada junto al cuerpo, puede llegar hasta tener problemas hasta mentales, porque usted está totalmente vago, ocioso. Al ocioso todo le llega, pero pensamientos raros. Satanás se aprovecha. Por eso yo cuando estoy hablando con los nuevos conversos, le digo, usted no puede estar espiritualmente ocioso, tiene que estar ocupado leyendo la Biblia, orando, buscando de Dios, espiritualmente involucrado en las cosas del Señor, limpia la iglesia, y yendo a evangelizar con los hermanos, ayudando en el templo en algo, ayudando a un hermano, porque espiritualmente no se puede estar ocioso, cuanto más en el cuerpo físico. Hay gente que hasta le duele la coyuntura de estar sentado. Y no me digan, como decía un comediante por ahí, di que el sueño que puede, no deje para mañana, no deje dormir mañana el sueño que puedo echar hoy. No, así no. Hay que trabajar y esa es una forma también de cuidar el templo del Espíritu Santo, trabajando de manera moderada y con sabiduría, porque tampoco somos nosotros animales irracionales, ¿verdad? Nosotros somos animales que racionamos para trabajar y trabajar y trabajar de manera desmedida y no descansar y no dedicar tiempo a la familia y no tener tiempo para buena alimentación. Conocí una mujer muy entregada a su trabajo, maestra, que murió de un cáncer estomacal, lamentablemente, porque era tanto el afán por el trabajo que descuidaba su alimentación. Algo que Sandri mencionaba de la forma de cuidar el cuerpo es la alimentación. Bien, mis amados, para hacer la introducción de esta materia, lo vamos a dejar el día de hoy hasta aquí. Ya la próxima semana seguimos con las demás formas
de lo que tiene que ver con la teología espiritual. Vamos a hablar un poco de lo que es el ejercicio y la alimentación la semana próxima y otros temas que son netamente de lo que es la teología espiritual, inclinándonos un poco a lo que son los ejercicios espirituales, realizándolo con sabiduría, con entendimiento y buscando siempre el discernimiento de la palabra del Señor. De mi parte es todo, pero tengo una pregunta, la voy a poner por el grupo de WhatsApp también para que puedan responderme, que es: ¿de qué manera quieren ustedes ser evaluados en esta materia? Opciones: exponiendo como se hace normalmente, le asigno un tema o un libro y usted hace su síntesis y lo expone junto a una diapositiva, o si quiere un cuestionario de un libro, del libro de Gary Tejas, que fue uno de los que envié, será nuestro libro oficial para esta materia. Si prefieren que le elabore un cuestionario, no sé, algunas 20 preguntas pudiesen ser, para usted llenar ese cuestionario y enviármelo al correo electrónico. Y entonces en clase, en la tercera y cuarto encuentro, socializamos lo que son las respuestas que usted dio a sus preguntas. Otra forma para ser evaluado es: yo le asigno un tema, usted lo investiga fuera de lo que son los libros que yo le suplí, y luego comparte conmigo qué aprendió de eso. Entonces, ustedes que están, Juan, Sandra y Sandy, ¿cuál entienden ustedes o cuál quieren que sea la forma de evaluar esta materia que se llama teología espiritual? Profe, pero usted era que sabe cómo bien, cuál es la metodología que va a usar para evaluar ahora. Sí, pero yo tengo varias formas de evaluarlos a ustedes. Quise en esta ocasión darle la oportunidad a ustedes, ¿verdad? Empezando enero, así más tranquilo, de escoger la forma en que quieren ser evaluados. O sea, una sugerencia, como usted no está dando la opción ya, ¿verdad? De que nosotros Claro. opinemos. Pues a mí me gustó mucho una metodología que usó el doctor. ¿Cuál fue? No, este nos dio ahora hebrea, cultura hebrea. Melvin Santana. Melvin, sí. Él, por ejemplo, en las clases, cuando entrábamos, él nos daba casi media hora o casi una hora de retroalimentación de todo lo que habíamos hablado la semana anterior. Aparte de eso, él, por ejemplo, mientras daba la clase, habían cosas que nosotros, por ejemplo, no entendíamos. Y él decía, anótenlas ahí, son tareas. Y iba dejando. Se le fue el audio a la doctora. Llegan a las 12 de la noche. Hello. Sí, repítanos, doctora, que se le fue el audio un poco. Quedó en la parte que dice que la metodología anterior iban hablando. Yo les decía que me gustó mucho porque él daba como una retroalimentación de las clases anteriores. Por ejemplo, vimos la clase hoy, entonces luego él, cuando entramos en la próxima clase, daba una retroalimentación. Aparte de que mientras iba en el transcurso del desarrollo de la clase en el día, todas las dudas, todas las preguntas que le surgían a él la agarraba y decía, anoten ahí, eso es tarea. Entonces, esa manera interactiva, esa participación activa, al final él puso una exposición, él puso una exposición y de verdad me gustó mucho la manera de evaluar, que a pesar de que era cultura hebrea, nosotros pudimos, yo particularmente me sentí muy satisfecha y apenas con la clase, que eran pocas, ¿verdad? 4 clases, pero fueron de mucho provecho y muy...
Ok. Bien, bien. Sandra, ¿quieres darnos tu opinión? Bueno, a mí me gustaría el cuestionario y que todos podamos socializar lo que aprendimos y nuestro punto de vista de lo que, o sea, nuestro punto de vista, nuestras ideas. Me gusta eso. Ok, Sí. ok. Sandri, ¿nos puedes escribir por ahí, por el chat? Si nos escucha. Bueno, igual lo voy a poner por el WhatsApp, porque hay personas que no están conectadas, otras que entraron y luego se desconectaron. O sea que el internet a veces hace su lío, como dirían por ahí. Bien, mis amados, para hacer el primer encuentro, vamos a dejarlo hasta aquí. Es una introducción de esta materia, teología espiritual. Aproveche y dele una chequeadita a los libros que estaba enviando. En el día de hoy a compartirles otros para que lo tengan ahí como parte de lo que es su repertorio de libros, su biblioteca digital personal en cuanto a teología espiritual. Hasta el próximo sábado, si Dios nos lo permite. Dios les bendiga. Shalom, shalom. Amén. Dios bendiga más a todos. Amén. Igual para usted.